y nos metemos en las tramas de la historia. Nos encanta aquí en Abrir la Cancha bucear en la historia de los clubes. Y hoy nos vamos a meter en las tramas, en la historia de un club del siglo XIX. No hay muchos clubes del siglo XIX. Bueno, uno de ellos es el Club Atlético Estudiantes, que algunos dicen Estudiantes de Caseros, otros dicen, no, Estudiantes de Devoto. Otros dicen, no, pará, ni de Casero ni de Devoto, es el Club Atlético Estudiantes. Y está con nosotros Gabriel Quiroga. ¿Cómo presentarlo a Gabriel? Bueno, es miembro de comisión directiva desde hace décadas, es el secretario de actas del club. Por lo que me contaron, salvo presidente de la institución, pasó por casi todos los lugares del escalafón que tiene una comisión directiva y también es el representante del Club Estudiantes en el espacio de Historia AFA. Gabriel, bienvenido a Vila Cancha. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, dispuesto a hablar sobre mi querido club, que es el Club Atlético Estudiantes, que tiene una muy, pero muy rica historia. Vos lo sabés mucho mejor que yo. No, de ninguna manera. Por algo te convocamos, Gabriel. Y bueno, como dijiste vos, es uno de los 5 clubes del siglo XIX, fundado en el siglo XIX, y que tiene una historia totalmente equiparable a los clubes que tienen algunos años más. Pero Estudiantes tiene una historia riquísima en un montón de aspectos. Ya nos vamos a meter, ¿no?, en el génesis de Estudiantes, que por lo que tengo entendido tiene que ver con los claustros del Nacional Buenos Aires. Pero ¿por qué sos hincha de Estudiantes? Bueno, es una historia linda. Todo Caseros, imagínate que antes de que llegara Estudiantes, en Caseros había otro club que acaparaba la atención de la gente que había en aquel momento en Caseros, ligada al fútbol, que era Justo José de Urquiza. Yo tengo parientes, ya no viven, pero tengo parientes que eran de Urquiza y que muy probablemente me hubieran hecho de Urquiza. Pero pasó algo en el año 1948, mi padre, yo, muchísimo antes de que yo naciera, mi padre, como todo Caseros, iba a ver Urquiza. Y llega a una final contra San Telmo y todos decían, era unánime, que Justo José de Urquiza tenía mucho mejor equipo que San Telmo. Sin embargo, la gente notó un poco ahínco, un poco entusiasmo del equipo de Urquiza y ganó San Telmo las 2 finales, una en la cancha de Atlanta y la otra en la cancha de Ferro, partido de ida y de vuelta. Los 2 partidos creo recordar que terminaron 3-1 a favor de San Telmo. Bueno, fue tanta la decepción que mi padre, desde ese mismo momento, le tomó tirria a JJ Urquiza. Entonces, cuando llega Estudiantes, el único club era Urquiza en Caseros, por supuesto. Y cuando llega Estudiantes a Caseros, a la edad de 7 años, llevó a mi hermano y a mí a ver a Estudiantes y ahí nos hicimos hinchas de Estudiantes. Claro, Estudiantes, por lo que tengo entendido, en el año 63 llega a Caseros. Sí. Yo llego al Club Estudiantes el 2 de julio de 1966, un partido contra Fénix, 1-1, y a partir de ahí no me fui nunca más. Qué maravilloso. O sea que tengo 58 años ya en el club y 34 como directivo. Gabriel, hace poco, relativamente poco tiempo, se volvió a jugar el clásico Estudiantes Justo José de Urquiza, ¿no? Efectivamente. Que por lo que tengo entendido, si mal no recuerdo, se jugó con visitantes. Efectivamente, por una gentileza, vamos a llamarlo así, de la Intendencia Municipal, que hizo todo lo posible para que ese partido se jugara con visitantes, únicamente en la cancha de Estudiantes, porque cuando nos tocó ser visitantes, no pudimos ir los hinchas de Estudiantes, porque Urquiza jugó de local en San Miguel y ahí no se permitió la entrada de visitantes, o sea que jugamos con visitantes únicamente cuando nos tocó ser locales. Bueno, 4-2. Se reeditó el clásico, ese clásico que le hubiera gustado ver a tu papá. Efectivamente, y mi padre no estaba, desgraciado. Pero bueno, ¿puedo agregar algo más? Sí, claro. Respecto justamente de mi padre. Las cenizas de mi padre están detrás del arco. Estaba. Donde él veía el partido. Estaba.
digamos, bueno, te agradezco ese gesto, estaba. Y sí, claro, por supuesto, por supuesto. Antes de meternos en 1898, la curiosidad nos va llevando a un montón de lugares. Uno piensa, a ver, yo los invito a veces cuando analizamos la historia del fútbol y la historia de nuestras cosas, a comprender también el territorio. Caseros, uno piensa en Caseros, ¿no? 1948, Caseros 1963, y nos vamos a encontrar con un pueblo con ganas de ser ciudad. Claro, Industrial estaba Sebel, por ejemplo. claro, Más adelante. En el medio de esas dos fechas que vos citás, en el medio, se convierte en partido de 3 de febrero. Y Caseros pasa a ser la cabecera del partido en el año 1959. Claro, mirá. Efectivamente, en medio de esas dos fechas, Caseros pasa a ser de una ciudad más del partido de San Martín, pasa a ser cabecera del partido de 3 de febrero. Y bueno, Estudiantes tuvo 20 años sin cancha y estuvo a punto de ir a otros lados antes de escriturar en Caseros. Y bueno, un decreto del gobierno de Frondizi le da el acceso al terreno que hoy ocupa Estudiantes en Caseros, que está dado por 100 años. O sea que hasta el 2063 estamos ahí. Con todo lo que se ha hecho no nos van a sacar. Esperemos. Veremos cómo están las cosas en el 2063. Claro, y bueno, ese fue el lugar donde llegó Estudiantes en el año 63, como decís, y te puedo decir el primer partido que jugó contra Piraña. Piraña. Contra Piraña, 5-0. Piraña de Parque de los Patricios. Efectivamente. Y bueno, Estudiantes se afincó en Caseros, le costó arraigarse en sus primeros años. Puedo decir todo esto, ¿no? Las publicidades, por ejemplo, en los primeros años eran todas de Devoto. Prácticamente no tenía publicidad Estudiantes Caseros, porque yo, por ejemplo, puedo decir también que iba a la primaria, al colegio primario, a la escuela Justo José de Urquiza, y en el colegio, en los recreos, hablaba de Estudiantes. Y a mí me preguntaban, mis propios compañeros, ¿dónde está la cancha? A 3 cuadras estaba. A 3 cuadras del colegio. Y la gente no se identificaba con Estudiantes. Encima, pleno apogeo de los triunfos de Estudiantes de La Plata. Claro. Años 70, 71. ¿Y este Estudiantes cuál es? Claro, decían, ¿qué sos de La Plata? No, yo no soy de La Plata, vivo acá. Y el estadio estaba a 3 cuadras del colegio. Y a mí me preguntaban, ¿dónde está la cancha? ¿Dónde fuiste el sábado? A ver qué. Sí, fui a ver un partido de fútbol. ¿Y dónde está la cancha? Ya no vas a contar en qué momento Caseros se apropia de Estudiantes. Uno imagina que aquella gesta del 77 mucho tuvo que ver. Pero agarramos la cápsula del tiempo, Gabriel, y nos vamos a 1898, al Nacional Buenos Aires. ¿Qué pasó ahí? Bueno, un grupo de muchachos, en su mayoría argentinos, con un muy notable británico, que encabezó prácticamente esa idea de formar un club. Y bueno, forman ese club, que primero se llama de los Estudiantes. Club Atlético de los Estudiantes. Club Atlético de los Estudiantes, y poco tiempo después le sacan esas dos preposiciones y queda Club Atlético Estudiantes. Y bueno, el británico era Paddy McCarthy. Así es, una personalidad importantísima, pero no solo para Estudiantes, sino para el fútbol argentino. Para el deporte. Para el deporte. Tengo entendido, esto lo tendría que confirmar. Precursor del boxeo. También. Que se está editando un libro sobre su vida. En eso está el querido amigo Viejos Estadios. Muy bien. Que está trabajando. Me alegro de que ya lo sabés vos. La idea del libro de Paddy McCarthy. Una personalidad extraordinaria, que yo puedo hablar de muchos datos. Sobre Estudiantes posiblemente puedo hablar con más propiedad, pero me tengo que meter en el terreno tuyo, que sos tan sabedor de la historia del fútbol argentino. Pero Paddy McCarthy fue el árbitro del primer partido entre River y Boca.
Mirá vos, no lo tenía ese dato. Bueno, él Mirá. fue llamado a ser árbitro del primer partido oficial entre River Plate y Boca Juniors. Y era fue el hacedor, por decirlo de alguna manera, de Estudiantes. Sí, y te voy a agregar un detalle más que lo aprendí de otro historiador conocido tuyo, del señor Beckerman. Lo conoces, Sí, por supuesto Esteban, que por sí. supuesto. Que Paddy McCarthy, por ejemplo, dada la ubicación, la formación de los fundadores de Estudiantes, que estaban todos en un colegio en aquel momento, estar en la secundaria era prácticamente elitista. Es llamado por un grupo de muchachos extranjeros que estaban interesados también en formar un club, algunos años después de la fundación de Estudiantes, y como veían que Estudiantes había sido formado y que estaba todo más o menos bien hecho y que estaba hecho por gente casi profesional, lo llaman a este Paddy McCarthy para que les ayude y les dé ideas para formar un club. Ese club se llama hoy Boca Juniors. Porque los italianos que formaron... Farenga. Claro, los italianos que formaron Boca Juniors en ese momento no estaban del todo guiados como para formar un club. Lo llaman a este Paddy McCarthy para que les dé ideas. Lo que tenían claro, era que querían formar un club muy apoyado popularmente. Y parece que lo lograron. Ni más ni menos, Boca, mira lo que generaron. Ahora, volvamos a Estudiantes, sí, ¿no? Porque en aquella primera década del siglo XX, en la cual reina Alumni, Estudiantes va a tener un equipo que va a competir hasta a nivel internacional, va a tener un goleador fantástico que fue Maximiliano Susan. Sin duda, y Estudiantes es uno de los equipos que obtiene victorias sobre Alumni. Si no recuerdo mal, tendría que releer un libro, pero creo que la estadística es 13 para Alumni, 4 para Estudiantes. En cuanto no de está victorias. Mal. Para la época, para Estudiantes, era ganarle a Alumni en aquel momento era muy, pero muy complicado. ¿Y dónde estaba la cancha de Estudiantes? La cancha de Estudiantes estaba donde hoy está Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. En Palermo. En Palermo. Y si no recuerdo mal, creo que te envié o no te envié, y si no te lo envié estoy en deuda, pero hay un recorte de un diario que indica que estaba el compromiso del gobierno de que Gimnasia tenía que indemnizar a Estudiantes al irse Estudiantes de ese solar. Pasados muchos años, Estudiantes seguía reclamando a Gimnasia, por favor, el dinero que se haga cargo, que nos debieron. Y la vida de Estudiantes es muy curiosa, ¿no? Porque va a ir algo así como un gitano errante, va a ir buscando una ubicación donde poder seguir creciendo. Efectivamente, y se enclava en Devoto en el año 1930 y prácticamente hay como un acuerdo con un club esportivo Devoto que estaba afincado ahí donde hoy está la sede de Estudiantes, llega en el año 1930. O sea que dentro de 6 años va a cumplir 100 años en Devoto Estudiantes. Claro, porque la sede la sigue teniendo. Así es. En Devoto. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque uno dice Caseros. Sí, Caseros está el estadio. Ahora la sede societaria está en Devoto. El domicilio jurídico es Avenida Francisco Beiró, 5175 en el barrio de Devoto. Y la masa societaria de Estudiantes hoy, si bien Devoto y Caseros son medianamente lindantes. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mayor arraigo de Estudiantes? Yo diría que entre el 85 y 90% de su masa societaria está en Caseros. Es como todos los clubes, el alma del club, ¿dónde está? ¿Dónde está el estadio? ¿Dónde está el estadio? Uh-huh. En la sede social, ya en los últimos años ha tenido un franco progreso en cuanto de actividades, en cuanto al concesionario del gimnasio. Se ha revitalizado mucho la zona de Devoto en lo que concierne a su acercamiento a Estudiantes. Pero
el núcleo indiscutible del público y de los asociados está en Caseros, también porque en el pasado Estudiantes se caracterizó por ser un club netamente de fútbol y ahora se abrió a la comunidad con actividades, con una pileta de natación en Caseros. Entonces hay un gimnasio también regenteado por el club. Importante señalarlo. Sin duda, cosa que no ocurre en la sede. En la sede está concesionado el gimnasio, que es un lujo. Yo voy a ese, por ser directivo, no por mi poder adquisitivo. Y bueno, entonces, como respondiendo a tu pregunta, el núcleo mayor de número de socios está en Caseros, pero mantiene Estudiantes su influencia en Devoto, tiene muchas publicidades también de ese lugar. Uh-huh. Ese es un ida y vuelta, ¿no? De pasado al presente permanentemente, Sí. Gabriel oyente, porque de esto se trata también. Disculpame si yo me voy por las ramas también. No, está buenísimo, porque también es conocer un poco la actualidad, qué está haciendo. Digo, yo conocí el Estadio Ciudad de Caseros, yo te conté fuera del aire varias veces, ¿no? En mis comienzos en esta bellísima profesión, uno de los primeros clubes que me tocó cubrir fue Estudiantes. Y uno recuerda un equipo dirigido por Ricardo Caruso Lombardi que era puro tesón, puro corazón, y uno comenzó a comprender las dificultades con las cuales muchas veces tenían que trabajar los planteles, las peripecias de los directivos para poder llevar adelante un día a día que era demasiado complicado en una categoría que, por ejemplo, por derecho de televisación no entregaba casi nada. Muchas carencias. Muchísimas carencias. Y no solo de nuestro club, sino que era la generalidad, ¿no? En general. En este Estudiante ya en Devoto, a partir de 1930. Sí, 30 en Devoto, nunca pudo subirse a ese tren del fútbol grande, ¿no? Que había tenido en sus albores, con el llamado amateurismo, ¿no? Bueno, si me permitís, podemos establecer que a partir de la segunda década del siglo XX, 1920, arranca una decadencia de Estudiantes. ¿Por qué? También lo descubrí a través de Beckerman. ¿Qué pasa? Jugadores de fútbol, de Estudiantes, todos de un buen nivel, empiezan a recibirse de sus carreras universitarias. Y el club no le pagaba nada. Entonces tienen que ir abandonando poco a poco la actividad futbolística. Entonces Estudiantes se ve precisado a convocar jugadores. En aquel momento, imagínate que no habría divisiones inferiores y todo eso. Entonces se ve obligado a mermar su nivel. Uh-huh. Entonces empieza una decadencia deportiva de Estudiantes y que también se va acercando al año 1930 y se tiene que ir de Palermo. Entonces hay una decadencia deportiva que afecta a Estudiantes. ¿Por qué? Porque estaba formada, como en sus inicios, por gente profesional. Que se va. Había clubes en la época que jugaban primera división como Estudiantes, como Estudiantil Porteño. Efectivamente. Un equipo de la zona... Sí, de Ramos Mejía. De Ramos Mejía, que tenía la característica de ser conformados sus planteles por jóvenes universitarios, lo que era algo no tan común, ni mucho menos, sobre todo en el ambiente del fútbol de aquellos días. Era casi como una élite, jugadores de élite intelectual, ¿no? Claro, claro. Y Estudiante no se pudo sumar a ese neoprofesionalismo de los años 20 del siglo pasado y ya no se pudo sumar formalmente al profesionalismo. Ahora, Estudiantes a comienzos de los 60 cae al pozo de la cuarta división. Efectivamente. Digo, uno piensa, ¿cómo cuarta división? Y bueno, su primer partido juega contra Piraña, que lo gana 5-0, en lo que era en aquel momento la división aficionados, ni siquiera Primera D, posteriormente se pasó a llamar Primera D, vos sabés que se llamaba fútbol aficionado. Llega a caer a la cuarta división. División en la que yo no lo pude ver. Yo lo pude ver en la C, sí, pero no en la D. Y ahí nos metemos en esta historia, ¿no? Esta historia que ya en los 70
tal vez lo pone Estudiantes en un lugar protagónico, ¿no? Sí. Con algunos nombres propios, a mí me dicen Estudiantes en los 70, yo te doy nombres nada más. La Foca Landaburu. Extraordinario arquero. Te digo el Indio Bravo. Y otro extraordinario jugador. En el Ropero Díaz. Extraordinario goleador. Todos extraordinarios. Sin duda, pero puedo decir por qué. Dale. Porque esos 3 o 4 tres que nombraste, más otros más que los puedo nombrar de memoria, formaron parte del año 1974, que fue el mejor equipo que mis ojos vieron de Estudiantes. Y no llega a ascender. Pierde la final con Unión de Santa Fe, en la cancha de Villa Dálmine. Unión de Santa Fe dirigido por Carmelo Faraone y Estudiantes dirigido por don Juan Manuel Guerra. El viejo Guerra. El año 74 arranca muy mal para Estudiantes. Se divide en 2 campeonatos, zona preparación y zona campeonato. Los equipos divididos en 2 zonas, norte y sur. La del sur, bueno, los equipos que vos conocés que pertenecen al sur del suburbano. Y la zona norte estaba Platense, Estudiantes, Defensores de Belgrano, Central Córdoba de Rosario, Comunicaciones, Deportivo Morón, Nueva Chicago, Tigre. Muy bien. El primer campeonato, Estudiantes sale anteúltimo y último sale Tigre y antepenúltimo Deportivo Morón. El primer campeonato lo dirige el señor José Morales, que posteriormente dirigió el Boys. Y cuando se va Morales, al término de ese campeonato que Estudiantes sale anteúltimo, se va diciendo, este equipo va a dar que hablar, ante la risa de todos, porque había salido anteúltimo y el tipo sale diciendo que el equipo iba a dar que hablar. Asume Juan Manuel Guerra y en el torneo campeonato Estudiantes sale segundo. ¿De quién? De Deportivo Morón. Ahí van los dos, clasifican los dos por ese campeonato. Se clasifican 8 equipos. Estudiantes por amplio margen era el más chico de todos, porque te puedo nombrar los otros 7 y en ese momento tenían todos más convocatoria, más público, más socios, habían estado en primera, Estudiantes nunca había estado en primera en el profesionalismo. Y para asombro de todos, Estudiantes llega a la final contra Unión de Santa Fe y pierde 1-0. Unión de Santa Fe que tenía, por ejemplo, a Leopoldo Jacinto Luque. A Luque y Faraone de director técnico, y Burtoboy en el arco, que había jugado en Independiente y en Boca, jugadores también de mucha valía, y Estudiantes formó ese año un equipo extraordinario, que ya te digo, fue la primera vez, desde que iba yo por lo menos, que estaba tan cerca de llegar a primera. A eso te quería llevar, porque ya vamos a llegar al 77, ¿no? Muy bien. En los clubes de ascenso, sobre todo aquellos que llegar a una primera división es algo que es un anhelo, es un sueño, es un deseo, pero es el deseo de una vida. Sin no duda. Es algo que te pase más o menos todos los años te peleo el campeonato y en alguna me voy al descenso y tal vez vuelvo en 4 o 5 temporadas. Hay clubes en los cuales tal vez sea 1 o 2 veces en la vida jugar en primera. ¿Qué edad tenías en el 74, Gabriel? En el 74 Sí. tenía 14. Un pibe, una criatura. Pero era una ceguera, era algo que no podía controlar. Imagínate, en el 77 tampoco. Pero en el 74 creo que fue más porque era todo... En el 77 fue puntero de punta a punta Estudiante. Entonces fue una sensación que se fue como... Macerando. Claro, como madurando, ¿no es cierto? Pero en el 74 Estudiantes era un club muy, pero muy chico. Frente a los otros 7, por ejemplo. No estaba la tribuna. Nada. No, esa tribuna larga. Había una tribuna de madera. ¿De madera? De madera, en un costado. ¿Qué puedo contarte una anécdota sobre esa tribuna de madera cuando se rompió? Que la rompió la hinchada de tu club. En el ascenso del año 74, frente al Deportivo Italiano, que Italiano jugaba de local en cancha de Estudiantes. Nosotros ascendimos en el 74 frente a Italia. ¿Es cierto o no? 50 años ahora. Muy Sí, bien. es cierto. Nosotros jugábamos en la cancha de Sarmiento contra Unión de Santa Fe. Si de Estudiantes, si fueron 250 personas a Junín, debe ser mucho. Íbamos en el tren y venían en sentido contrario, trenes repletos de juninenses a la cancha, a Caseros. Y bueno, Estudiantes jugaba por el ascenso a primera. Y Junín jugaba por el ascenso a primera B. Y Junín trajo a Caseros 5.000 personas. Y nosotros llevamos 250 a Junín.
siendo que Junín jugaba por el ascenso a la división, a segunda división, nosotros el ascenso a primera. Fuimos a jugar con Unión en la cancha de Sarmiento de Junín. Cuando volvemos al otro día, la tribuna de madera estaba toda vencida prácticamente, los tablones estaban todos para abajo. La rompió. Nunca más se usó esa tribuna, hubo que desmantelarla. Maravilloso. La hinchada de Sarmiento de Junín, podés anotar eso, la hinchada de Sarmiento de Junín rompió la tribuna de madera de Estudiantes. Páguela. Es lo que iba a decir, Gabriel, por favor. No, si tenemos que 50 años después hacernos cargo de los gastos... Es para poner de énfasis lo muy, pero muy humilde que era Estudiantes en aquel momento. Claro, Para mí, cada partido era un viacrucis porque para mí no podía entender lo que hubiera sido en el 74 si hubiéramos subido, con un equipo muy, pero muy bueno. Imagínate en el 77 también, ¿no? Tenía 17 en el 77. Y ahí nos metemos en esa historia, ¿no? Ajá. El ascenso es en cancha de Tigre. Así es, por suspensión de la cancha de Villada Alminé. ¿Cómo lo vivió, Gabriel? Ay, no sé si estuve ahí o no estuve, francamente, porque dejé a un profesor en la universidad con el bolillero andando porque se demoraba y me fui. Así que economía política la tuve que dar en marzo. Y bueno, atravesar todo el camino de cintura porque yo estaba en Morón y tenía que ir a Victoria con una lluvia torrencial todo el partido. La imagen del Indio Bravo de rodillas. De rodillas, dando la vuelta olímpica con Tolosa. Hoy casualmente vino Ignacio a mi casa a ver unas cosas de Estudiantes y hay un libro de la historia de los últimos años de Estudiantes que está la foto de Tolosa y Bravo dando la vuelta olímpica de rodillas. También en el 77 la cosa no se había modificado mucho. Y éramos un club muy humilde, pero que bueno, formó también con Trigili en ese momento un equipo también muy competitivo, con jugadores. Eso era lo que tenía también la división, el 74 y el 77, sobre todo el 74. Tuvimos jugadores que antes y después jugaron en la primera división de otros equipos. Una primera vez que era muy combativa. Muy fuerte. Combativa. Teníamos Landaburu que venía de la tercera de River. Cuento una anécdota de Landaburu. Gran tipo la Foca. Sí. Gran persona. Cuando vino de la reserva de River, en el año 74, él contaba a mí que le dieron una remera que no sabía por dónde poner la cabeza de tantos agujeros que tenía la remera. Venía de River, imagínate la ropa que le daría River, y él no sabía por dónde ubicar la cabeza porque parecía que eran todos agujeros para la cabeza. ¡Qué bárbaro! Año 74 en Estudiantes. Claro, tuvo jugadores que antes y después jugaron en la primera división. Bueno, el Ropero Díaz. El Ropero Díaz llegó a jugar en la selección. Claro. Osvaldo Pérez pasó por Platense y por Huracán. Olivera venía de Vélez. Bravo venía de la reserva de Independiente. Todos jugadores. Coppola venía de Vélez también. Casano había pasado por Platense. Alfio Luna había pasado por Argentino Junior. Los mellizos Guillermo. Guillermo vinieron en el 77. Venían de la reserva de Vélez. También y tuvimos en el 77, tuvimos también extraordinarios jugadores. Sicarello venía de jugar en Colombia. Piafundi venía de la reserva de River. En fin. ¿Y cómo fue la experiencia de ver a Estudiantes en primera? Digo, Estudiantes está ahora, estos próximos días, comienza la ilusión del reducido. Y si bien se juega una parada brava en Mendoza, ¿quién le quita la ilusión? ¿Quién te quita la ilusión? No, bueno, lo que pasa es que si ocurriera eso, que es el anhelo de todos, por supuesto, y el mío también, son casi 50 años de diferencia y un club completamente distinto al de aquel momento, porque en aquel momento Estudiantes no pudo jugar de local en su estadio. Alquiló
Creo Chacarita, que, ¿no? claro, la peor cancha que nos podía tocar, creo que fue esa. ¿Por qué? Porque Chacarita peleaba el descenso también con Estudiantes. Entonces, cuando jugaba Estudiantes, teníamos 500 o 600 hinchas de Chacarita, estaban hinchando para el rival. Entonces, hoy sería todo totalmente distinto. Un club muy establecido, un club con una masa de público muy superior. En aquel momento se vivía de resultados. O sea, si Estudiantes iba bien, el público acompañaba. Si Estudiantes estaba en la mitad de la tabla, 500 personas. Entonces, hoy el club se encuentra en una etapa totalmente distinta a lo que fue el ascenso en el No, 77. está hermoso el estadio. Tuve la posibilidad de ir este año al partido de Copa Argentina de Sarmiento contra Temperley y es bellísimo. El campo de juego es espectacular. Mira, yo te y digo, las sí, instalaciones son un lujo. yo creo, sin exagerar, los vestuarios de Estudiantes que ya habían sido remodelados y estaban muy bien, pero ahora, si le sacás el zócalo de lo que diga la televisión, que es el vestuario de un cuadro del ascenso, remiten casi a Europa, sin exagerar. No, está precioso el club. Está hermoso. Ya volvemos a ese estudiante de primera división del 78. Ajá. Pero, ¿sabes qué está bueno, Gabriel? Que le cuentes a la audiencia cuánto esfuerzo hay detrás de un club. Porque a Muchísimo. veces no se dimensiona. Los dirigentes habitualmente son menoscabados, a los dirigentes siempre se los señala, o casi siempre se los señala, y pocos saben el esfuerzo que hay detrás de cada club. Bueno, hay que diferenciar. Vos, como avesado, periodista, que no conoces solamente un club, sino que conoces todo. Hay paracaidistas también, De todo, claro, por supuesto. hay paracaidistas. Por supuesto. Pero el dirigente genuino, como los que ocupamos hoy la comisión directiva, yo lo puedo decir con 34 años de directivo, tengo una cierta experiencia. Vos notás enseguida, lo ves cuando vas al estadio, que todo se hace con un gran cariño, con un gran respeto por la institución, porque nos conocemos todos hace 50 años. ¿Qué me pueden decir a mí? ¿Qué puedo decir yo de Oscar Matías? ¿Qué puedo decir yo de Viñoni? ¿Qué puedo decir yo del presidente del club? Del señor Barrios. ¿Qué puedo decir de toda esa gente que nos hemos criado en el club? ¿Qué vamos a ir a hacer al club? Si no es tratar de hacer las cosas lo mejor que se puede. Nos conocemos de toda la vida, somos familias conocidas entre nosotros. Entonces, eso implica que nadie va con una segunda intención. Hemos tenido casos, por supuesto, Claro. como cualquier otro club, supongo, de gente que ha venido para utilizar a estudiantes como un peldaño para otra cosa, para otro poder, para otra ubicación. Pero en el caso mío, yo nunca salí de Estudiantes. Yo estoy ahí. Estoy ahí. Y sigo estando ahí y voy a estar ya te dije, que los restos de mi padre y de mi hermano están ahí. Cuando yo llego a la cancha los voy a visitar. ¿Qué puedo hacer yo? A ver. Labura por el club, ¿qué vas a hacer? Nada más. Y sin ninguna expectativa, sin ningún apetito de nada, simplemente Con la ilusión que la pelota entre, con la ilusión de ver que los pibes están en el club. Vos podés hablar de esto que voy a decir yo. Yo a las 6:30 de la mañana ya estoy levantado para irme al predio de juveniles. Primero saludo a toda la gente que quiero saludar. Le mandás los mensajes. ¿Es cierto o no es cierto? 6:30 de la mañana. Bueno, estoy preparado ya para partir en mi bicicleta, 6 kilómetros de ida, 6 kilómetros de vuelta a Martín Coronado y corro 12 vueltas a la cancha, pues soy deportista, soy corredor de carreras. Pero con esto te digo que la vida mía es el club. No tengo otra cosa. Y no hay apetito de nada. Recorrí toda la comisión directiva, todos los puestos, menos presidente y vice. Todos los demás puestos se los he ocupado y nadie... Entro al club, acá tenés un testigo, yo entro al club... La heladera de la cocina del club se abre más fácil que la de mi casa para mí. Si necesito un vaso de agua, lo consigo más fácil en el club que en mi propia casa.
Es que el club es tu casa. Y bueno, entonces contesta esto tu Claro, pregunta. está bueno porque... Y hay muchos como yo, no soy ese es solamente el yo, por tema, supuesto. Ese es el tema, claro. Y en muchos clubes sucede esto y no se visibiliza, no se sabe. Señor Vignoni, por ejemplo, arquitecto, un hermano mío de la vida, cuando asumió en el año 2015, que el club no estaba como está hoy, sin duda, él dijo, yo voy a ser presidente, nadie entendió bien, yo voy a ser presidente del picaporte para adentro. A la AFA va a ir el representante de la AFA. Y él fue 3 o 4 veces a la AFA nada más. Pero él estaba adentro y es arquitecto. Así que vos ves el resultado de de la actividad de este hombre. Es otro club. ¿Se nota o no se nota que es otro, arquitecto? Es otro club. Bueno, está eso. Un tipo que no necesitaba, que podría haber ido a la AFA y desentenderse, dijo, no, yo voy a estar... ¿Puedo contar otra anécdota? Obvio. Un sábado a la mañana, yo era secretario de actas de él también, cuando él era presidente. Y un día me dice, ¿usted se anima a venir mañana conmigo y me ceba mate? Digo, yo ni mate sé hacer, ni mate. Bueno, dice, mi señora ahora le va a enseñar. Me enseñó la señora a hacer mate. Él puso todo el alambre de púa arrollado que va arriba del alambrado, lo puso él. Una mañana yo le cebaba mate y él todo el alambrado que circunda la cancha lo hizo el presidente. Todo el alambre de púa, con guantes porque si no te corta todo. No, obvio, claro. Bueno, eso es un dirigente. Eso es lo que hay que visibilizar, Gabriel. Eso es un dirigente. Él era el presidente del club. Podía haber dicho que venga la gente de mantenimiento, que lo haga y se acabó. Lo hizo él. Dice, la mejor manera que esto se haga bien, lo voy a hacer yo. Si usted me ceba mate, ¿sabés lo que era yo con la escalera y cebándole mate metro por metro? Haciendo. Yo creo en esos dirigentes. No en la pompa, ¿viste? No en la figuración, ni nada por el estilo. Yo mañana voy con las divisiones inferiores. Podía haber ido a Mendoza, no hubo lugar, bueno, mala suerte. Pero yo mañana voy con las juveniles y estoy ahí en San Miguel, tengo que estar. Y está Estudiantes ahí. ¿Eh? Está Estudiantes ahí. Si lo que importa es el club. Y bueno, iré mañana con las juveniles, si no llueve, que se jugará el partido, en la cancha de San Miguel, con cuarta, quinta y sexta. ¿Sabes por qué te entiendo, Gabriel? Porque a veces me preguntan, ¿por qué vas a ver el femenino? Yo voy a ver a Sarmiento. Claro. Es así, es así. Y bueno, hay dirigentes... Igual con las inferiores. ¿Por qué te vas un sábado a la tarde a ver las inferiores? Porque me voy a ver a Sarmiento. Claro. Es así. Y yo voy con la reserva también, con la primera y con las inferiores. ¿Cómo fue el 78 de Estudiantes? Año del Mundial. Tuvimos muy poquitas satisfacciones. Que ganar la River no es poco, ¿eh? ¿Qué? Ganar la River no es poco. También. No, y hubo una satisfacción mayor que casi, no, yo creo que ganarle a River ese año. Pero Estudiantes en la cuarta fecha va a la cancha de Argentino Junior, que llenamos. Ese día fue mucha gente, un domingo a la mañana, suspendido porque se iba a jugar el sábado a la tarde y llovió. Y mirá cómo era la AFA, ¿no? Lo suspendió para el domingo a la mañana. Hoy no ocurriría eso. No, olvídate. ¿No es cierto? No. Bueno, lo suspendieron para el domingo a la mañana. Argentino Junior, Maradona. ¿Quién lo marca? Pafundi, el papá de los árbitros. Uh-huh. Muy bien, no lo dejó mover. 4-1, Estudiantes. El señor Alberto Ducatelli, árbitro de aquel momento, lo expulsa a Pafundi y queda libre Maradona, 4-3. Ganamos 4-3, pero con Maradona y todo le ganamos con 4-3 a Argentino Junior. Eso fue una alegría inmensa, ganarle en su cancha. Iba invicto Estudiantes ahí. Había empatado 3 y ganaba ese. Mirá vos. Mirá. Tenía 5 puntos de los 28 que cosechó en todo el campeonato. En las primeras 4 fechas tenía 5 puntos, porque en aquel momento se marcaba por 2 puntos. Ya 2. ¿No es cierto? Esa fue una gran alegría, una gran alegría. Y bueno, el triunfo con River también. Estudiante fue el primer equipo que utilizó publicidad en la camiseta. Ese mismo año. Claro. Ese mismo año yo gané un premio en otra radio porque hicieron esa pregunta y nadie acertaba. Todo el mundo opinaba que era San Lorenzo. Mumú, no. No. Y
Muchos clubes daban como y yo llamé por teléfono a esa radio y me gané un almuerzo. Banco Cooperativo de Caseros. Cooperativa Sáenz Peña. Cooperativa Sáenz Peña. Cooperativa Sáenz Peña. Mirá. Camiseta amarilla, letras marrones y puño marrón, o camiseta amarilla, puños verdes y letras verdes. ¿Y eso? Hay un coleccionista que tiene una camiseta y un socio vitalicio de estudiantes que también tiene otra camiseta y ya dijo que se la lleva a la tumba. Y que la dona al museo del club. No. El otro día estuvo en una reunión, vos estabas presente, en una reunión de vitalicios y dijo que no la... Y hay un coleccionista en Uruguay, simpatizante de Peñarol, que tiene también como una colección muy grande y que le han ofrecido un socio y periodista de estudiantes, no sé si lo conoces, a Marcheleta. No. Bueno, que es relator de estudiantes, sigue la campaña, y es coleccionista y es historiador de estudiantes también, muy respetado. Le ofreció hasta dólares y el uruguayo no vende esa camiseta. ¿Pero por qué amarillo y verde? Porque eran los colores del la patrocinante. Claro, de la cooperativa. Que la cooperativa poco tiempo después se fundió. Era la época de la plata dulce. Martínez de Oz, claro. Entonces, tuvo un auge muy grande, y después tuvo una decadencia muy grande que provocó que muchos ahorristas quedaron en Pampa y la Vía. Uh-huh. Y nos metemos ya en la historia de estudiantes ya más en los años 80, 90, porque no pudo volver a pelear ese campeonato, ese regreso a la primera división. No, tuvo buenas campañas, sí. En el año 80, 81 tuvo buenas campañas. En el 82 no, se salva del descenso. Pero jugaron contra San Lorenzo en cancha de Río, una cancha llena. Sí. Llena total, y nos ganó 2-1, quedó Estudiantes con 10 hombres. Que tenía Estudiantes un goleador, no sé si vos lo vas a recordar, que venía de la reserva de Vélez, Sabini, que iba goleador del campeonato con Estudiantes haciendo una campaña irregular y se lesiona, y Estudiantes pierde al goleador y pasa de una campaña irregular a pelear el descenso hasta la última fecha. Hasta la última fecha con Tigre en nuestra cancha, que le ganamos 2-0, y se salva ahí Estudiantes. En la época jugaba Héctor Arrey en Tigre, por ejemplo. Chancha Arrey. Ahí está. Qué jugador. Qué jugador para la división. Por eso la división B en aquel momento era una división muy, pero muy fuerte. Jugó Oscar Más en Defensores de Belgrano y en El Porvenir. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, Walter Fiori en Tigre. Bueno, los hermanos Escota en Estudiantes. Walter Fernández en aquel gran defensor de Belgrano. Walter Fernández. Jugadores, Landaburu también. Estudiante le ganó a Racing en la B. Nosotros tenemos estadística 2 ganados, 2 empates y 2 perdidos con Racing. Juntando los partidos de primera y los partidos de la B. Claro, los primera. Estamos parejos con Racing. Mirá, lo chapea Estudiante. Mirá, la academia, pero hasta ahí nomás, ¿eh? Hasta ahí nomás. Sí. Cuando pienso en la historia de Estudiantes, Gabriel, que tenía 20 años en el 96, hay un partido que yo lo tengo como un recuerdo radial, reitero, como un recuerdo radial, que es una final por un ascenso al Nacional B, una reestructuración de campeonato. Y claro, cuando jugás un clásico, es una final, y le ganás 5-1 a tu rival de toda la vida, debe ser inolvidable. También inolvidable, absolutamente. Cuidado que quien tenés enfrente tiene un corazón tricolor de Almagro, ¿eh? Bueno, mala suerte. Ahí. Siempre se puede, ¿eh? Siempre se puede cambiar. Es mentira que no se puede cambiar, ¿eh? Se puede cambiar, ¿eh? Viste que todo el mundo dice que... ¿Lo querés convencer? Se puede cambiar cualquier cosa, menos el equipo de fútbol. ¿Vos te dejás convencer, Nehuen? No, de ninguna manera. Bueno, está bien. No hay problema. No, por supuesto que tengo... No digo amigos porque, ya justamente por ser yo tanto de Estudiantes y otros de Almagro, no tenemos el contacto diario ni frecuente, pero tengo conocidos y muy buena disposición de gente de Almagro, por supuesto. Dicho sea de paso, en este último partido tan desgraciado, ¿no es cierto? Pero nosotros como comisión directiva fuimos atendidos de muy, pero muy buena disposición por la gente de Almagro. Lo que pasó después
pasó después. No, un desastre. Un desastre. Desastre. Un desastre, mejor ni hablar. Pero con la gente de Almagro, a nivel personal, tengo muy buena relación. Hay 90 minutos donde ellos nos quieren ganar a nosotros y nosotros le queremos ganar a ellos. ¿Es así o no? Y así es la vida, Es así es así. el fútbol. Pero antes y después, creo que es una competencia deportiva y buenas noches y mucho gusto. Gabriel, ¿cuál es el clásico de Estudiantes? Yo, Nos para metemos mí, en el tembladeral de las polémicas, porque algunos dicen, no, este sí, a ver, a ver. Es justo José de Urquiza, A ver, no, mirá. si vos me preguntabas hace muchísimos años, me acuerdo en el buffet, había discusiones con Qué gente. bien, una discusión en el buffet. Sí, por supuesto. Y bueno, estábamos los que no considerábamos a Almagro como nuestro rival. ¿Por qué? Porque Almagro estuvo 5 años en la C. En los 80, En los 80. 5 años. Para nosotros era la gloria, el cielo y todo junto. Entonces, esos 5 años, para colmo de buenas campañas de estudiantes, con buenos equipos, siempre orillando el 5º puesto de un campeonato de 22. Para mi rival era Morón, para mi rival era All Boys. ¿Chacarita? Chacarita, Atlanta, esos equipos. Almagro, pero si Almagro está en la C, chao, déjame. Entonces, yo me acuerdo de eso. Que íbamos al buffet y empezamos a hablar al estudiante Almagro. ¿Cómo se llama Almagro? ¿Con quién jugó? Con Claypole, por decir algo. Ah, mira vos, qué bien. ¿Rival nuestro? ¿Nosotros? Que habíamos jugado con Racing, habíamos jugado con Rosario Central. No en primera, en la B. Sí, claro. Y en esos años Almagro no podía jugar con ellos porque estaba en la C. Entonces, hay otras rivalidades. Obviamente que a Almagro le quiero ganar hasta la bolita, pero tuvimos años en los que la rivalidad se amenguó un poco. Ahora está de vuelta. Y hay veces no nos toca ni jugar, ¿viste? Que nos ponen en distintas zonas. Qué tema la organización de campeonatos, ¿no? Claro. Pero bueno, obviamente es el rival de barrio y bueno, como la última vez que nos ganaron y bueno, hubo que soportar también, ¿no? Que no le ganaban a nadie y nos ganaron a nosotros. Pero bueno, la rivalidad para mí, ya te digo, también es con Almagro, pero también es con otros equipos. Con otros equipos. Chacarita, imagino yo, ¿no? Sí, Chacarita también. por cercanía. También por cercanía y porque hemos tenido partidos muy importantes contra ellos, ¿viste? Y generalmente tratando de amargarles la vida, últimamente se nos ha dado. Hay rivalidades, ¿no? Por supuesto. Ya te digo, con Almirante Brown también. Son partidos tradicionales, pero el clásico es Almagro. Y lo señala Negüe para que quede claro que es con Almagro. Ellos, por la cercanía, por supuesto. Y que de no haber aparecido Estudiantes, yo siempre digo, ¿a quién le debo yo ser de Estudiante? A mi papá porque le tenía bronca a Urquiza, pero porque Estudiantes vino. Si no hubiera venido Estudiantes, se la debemos a un señor cuyo nombre está en la tribuna popular, que es el doctor Valenti, que fue el que en tiempos del peronismo fue el que tuvo la idea de llevar Estudiantes a Caseros. Después cayó el gobierno peronista. Durante la Revolución Libertadora el tema quedó cajoneado y cuando asume Frondizi vuelve al tapete y lo vuelven a tratar en las cámaras del Congreso y sale. Pero el verdadero hacedor de que yo sea de Estudiantes, y tal vez que Ignacio sea de Estudiantes, fue ese señor, que por la Revolución Libertadora fue echado a patadas. Oh. ¿Y te cuento otra anécdota? Sí, claro, es muy interesante. Cortita. Sí, obvio. Valenti fue echado a patadas del club por ser peronista. En el centenario de Estudiantes, en el año 1998, se formó una comisión que yo la integraba, de organización y de ir a ver gente para que venga a la fiesta del centenario. Y hubo un señor, Tosar, que también merece un párrafo aparte. El señor Tosar fue nombrado para ir a ver a los parientes de Valenti, porque Valenti había fallecido. Y los hijos de Valenti lo sacaron a patadas a él.
cuando fue a buscarlos para el festejo. Lo que son las vueltas de la vida, ¿eh? Porque hubo que ir a pedirle, por favor, que viniera en representación del padre, y ellos estaban ofendidos con el club por lo que había pasado, y no vinieron. Pequeñas cosas que pasan, Sí, ¿no? no. A ver, Se le debe a ese señor, a ese escribano, era escribano, que todos nosotros seamos de estudiantes, porque él trajo el club acá. Si no lo hubiera traído, ¿sería yo de estudiante? No sé. Mejor ni hablar de quién podía haber sido. ¿Cuánto cambió la Porque historia? Almagro estaba antes que estudiantes ahí. ¿Cómo hubiera cambiado la historia? Quién sabe, a los 7 años mi papá me llevaba a ver a esta gente. ¿Y? Así que le debemos a ese señor que está ahí, en un rincón del estadio, su nombre. Ese señor fue el que quiso traer a Estudiantes a Caseros y fue echado a patadas. Ese señor que en septiembre de 1955 fue denostado, como fueron denostados tantos. La grieta no es nueva, ¿eh? No, ni mucho menos, si el deporte en Argentina tiene... Bueno, un grande como Víctor Lupo habló del genocidio deportivo argentino a partir de septiembre de 1955, justamente por las persecuciones, por las listas negras y toda una cuestión que quedó muy larvado todo esto. Yo como historiador, ¿puedo continuar con este tema? Por supuesto. 20 segundos. Yo como historiador del club tengo notas oficiales con membrete del club, firmadas por los nuevos gobernantes del club, la nueva comisión del club, que ya no respondía al peronismo, claro, dirigida al señor Valente, prácticamente casi expulsándolo del club. Bien. Qué bueno que podamos charlar de todo esto, Gabriel. Espero no aburrir. No, se nos pasó la hora volando. Volando. Me quedan muy pocas preguntas. Adelante. Agradecerle a Ignacio que vino, Ignacio pobre Peña. Ignacio que se ha quedado callado. Nos acompaña acá Ignacio. Sí. ¿Cómo estás, Ignacio? Todo bien, por suerte. Estás escuchando atentamente todo. Sí, muy entretenida la charla, muy lindo todo. Bueno, gracias por Gracias estar por también. la invitación. ¿Por qué es blanca y negra la camiseta? ¿Por qué el club tiene los colores blanco y negro? Son los colores que están por estatuto, que fueron designados desde... Es uno de los pocos clubes que no ha cambiado nunca su color. Está por estatuto que la divisa de Estudiantes es blanca y negra. Vamos a hacer un agregado también, que por ahí vos ya lo sabés. Al fusionarse con Sportivo Devoto, al absorber a Sportivo Devoto, porque Sportivo Devoto pierde todo. Se hace cargo Estudiantes de todo, el estadio, de la cancha que estaba ahí cerca, en la calle Desaguadero. Donde hoy hay un supermercado. Ahí estaba el estadio de Estudiantes. Lo único que queda de Sportivo Devoto, hablando de camisetas, lo único que queda, y también por estatuto, es que la camiseta suplente es la de Sportivo Devoto, que es la similar a la de Banfield, blanco y verde, que tampoco se usa, vulnerando el estatuto, se adopta una camiseta verde con el escudo de Estudiantes. Pero la verdadera camiseta suplente de Estudiantes, cuando Estudiantes enfrenta a algún rival que tenga similitud de colores, es similar a la del Club Banfield, verde y blanca rayas, que esa era la camiseta de Sportivo Devoto. Fue el único vestigio que quedó de Sportivo Devoto. De hecho, los primeros socios de Estudiantes son de Devoto. Hoy quedan 4 o 5 vitalicios. El socio más antiguo de Estudiantes también es de Devoto, 90 años tiene. Desde acá le mando un saludo, ojalá nos esté escuchando el señor Salvador Zapala, que viene todos los partidos, se toma el 53 a sus 90 años a ver a Estudiantes a su palco de vitalicios. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Gabriel, Ignacio, muchísimas gracias por esta visita, la verdad que esto es un placer. Agradecidos estamos nosotros, por supuesto que apreciamos muchísimo esta invitación y poder hablar de nuestro club, para mí es un placer mucho mayor al tuyo seguramente. La consigna nuestra aquí en Abrir la Cancha es preguntar para escuchar y aprender. Espero que del otro lado los oyentes hayamos cumplido con la consigna. De mi parte... Quiero aprender algo más, en este caso el Club Estudiantes. De mi parte espero haber cumplido con tu expectativa, modestamente. Con creces. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. A ustedes.